Bienvenidos a este espacio que transmitimos desde los estudios de Pulso Sur. Estamos en el programa Panóptico y antes de hablar del tema les voy a presentar al co-conductor, al licenciado César Moreno Vega. Maestro, bienvenido como todos los viernes. Mario, comentaba fuera de micrófonos aquí con nuestro gran amigo, que tú lo vas a presentar, ya que es uno de los personajes más inteligentes, más proclives y muy sencillos. A ti te toca el honor de presentarlo. Comentaba fuera de micrófonos que siempre será un privilegio compartir micrófonos contigo, un hombre con un mundo de conocimientos y que siempre está dispuesto a compartirlos. Y estamos aquí gracias a Covadonga Medios en este programa tan gustado, Panóptico. Muy buenos días a todos los que nos escuchan ya a esta hora del mediodía. Bien, nuestro invitado especial que nos va a compartir también sus opiniones respecto al tema que vamos a presentar después. Es el licenciado Rafael Beltrán Chim. Él es abogado y es también un dirigente sindical. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Mario, muchas gracias a César. La verdad que se imponen ustedes dos como instituciones y de verdad que esperemos que lo haga yo bien, ¿verdad? Estoy para servirle, gracias a Covadonga Noticias que me hayan invitado y estoy a sus órdenes. Bien, antes de ir meramente a las preguntas, voy a leer el documento que fue una declaración de un exfuncionario que dijo algunas cosas que inquietaron, que molestaron, que irritaron, porque no le vi que recibiera ningún elogio. Voy a leer la nota tal y como fue publicada y ya después nos metemos a las preguntas. Desde el título, ex jefe del sistema de administración tributaria llama ignorantes a votantes de Andrés Manuel López Obrador, lamenta que el voto valga lo mismo. Esa es la cabeza. Voy a la nota. Aristóteles Núñez Sánchez, ex jefe del sistema de atención tributaria, criticó a los ciudadanos que votaron por Morena y por Andrés Manuel López Obrador. Debo reconocer que Andrés es consecuencia, no causa, escribió en Twitter Aristóteles Núñez. Expresó que es injusto y limitado culpar de todo al presidente de la República. El ex jefe del SAT reconoció que no votó por AMLO y su triunfo lo atribuyó a la cultura del mexicano, en el pensamiento mágico. Bueno. El éxito o la aspiración de salir adelante de muchos mexicanos está fundada en el pensamiento mágico, en el fortuito o en la suerte, sacarse la lotería, recibir una herencia, encontrar un tesoro, robar sin ser descubierto o que algún superior se lo dé. Eso fue lo que escribió y todavía añadió: son muy pocos los mexicanos que basan su éxito en desarrollar la capacidad individual y liderar un grupo, en construir y producir, en descubrir e inventar, en crecer y utilizar el conocimiento, en hacer la diferencia, quitándose las ataduras del miedo o de los riesgos. En el modelo democrático que nos rige, el voto del ignorante, del flojo o del subvencionado vale lo mismo que el voto del empresario o intelectual más exitoso del país. Por tanto, si la sociedad es ignorante, ganará la ignorancia. Si la sociedad es apática, ganará el impulsivo. Y cierra con este párrafo siguiente: con una mayoría social así, resulta fácil que venga un falso profeta, redentor, líder, demagogo o mesiánico a gobernar un país. Esto fue lo que dijo el exfuncionario titular del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez. Y de esto vamos a platicar con nuestro invitado Rafael Beltrán Chim. ¿Qué te parece? Empecemos, dividamos esto. Sí, claro. A ver, es conveniente que el voto de un empresario valga más que el voto de un obrero, de un empleado.
No, definitivamente estamos viendo una persona muy resentida, que hizo un mensaje con el hígado, 100%, lastima a cualquier ser humano, sea un obrero, sea un encumbrado. Yo creo que a todos nos tasa con la misma regla, o nos quiere comprar con la misma moneda. Estamos viendo una persona que de manera sarcástica, que hoy no le toca estar en donde estuvo en un tiempo, no sé cuánto sería bueno saber cuánto tiempo estuvo él en esa élite, y querer, pues, con un discurso, con unas palabras ahí apresuradas y molestas, de venganza, pues querer aquí ofender la moral, ofender a las personas que todos los días buscan sacar adelante a sus familias ante una consecuencia, como él dice, que no estoy de acuerdo con que sea una consecuencia. Obrador tuvo 18 años trabajando, entonces no es una consecuencia. Y luego ofender la moral de las personas que todos los días se levantan temprano para ir a trabajar y llevar el sustento a su familia. Entonces no puede englobar a algunas personas que por alguna situación no sabemos qué puede hacer, son varias, pues no tenga la oportunidad de ir a instruirse, a estudiar. No lo sabemos, son muchas. Esta sociedad se compone de muchas situaciones sociales, de tal suerte que el responsable número uno de aquí es el Estado, es el país. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está consagrado que el responsable de la educación y de lo que él parte dice es el mismo gobierno, y él fue célula importante de estos gobiernos que han venido nada más a dar como resultado lo que hoy tenemos. Un país fuera de borde, un país al punto del precipicio, si no es que ya está cayendo. Entonces no es justo que una persona que es preparada como se supone que está, venga a decirnos esto. De verdad que da mucha decepción, a mí me lastima mucho, porque soy un mexicano como muchos mexicanos que orgullosamente tenemos puesta la bandera de México y que queremos sacar adelante este país. Y con estas personas como este Aristóteles, pues así hay que decirle, como así nos trata, yo creo que nunca vamos a llegar a ningún lado. Entonces hay que tener cuidado que estas personas ya no sigan medrando y aprovechándose de la buena voluntad de los mexicanos. Eso tendría que decir. En parte podemos ir desmenuzando lo que comentó y podemos irlo platicando. Maestro, ¿tú qué opinas en general de esta publicación de este señor Aristóteles Núñez Sánchez? Bueno, mira, primeramente decirte, Mario, ya presentaste a Rafa, caramba, que es el honor que debes tener tú como conductor del programa, y decirte que Rafa es uno de los hombres que proviene de los estratos humildes de nuestro querido estado y que se ha forjado en la lucha social durante muchos años. Es un hombre joven todavía, pero con una larga cauda de lucha social en favor de los más necesitados, del trabajador. Es un hombre que vive de la medianía de su trabajo. No es el clásico líder sindical con mansiones, con camionetas de lujo y con una vida de oropel lograda a base de la sangre, sudor y esfuerzo de los trabajadores. Es un hombre que ha dado la vida por un bienestar diario en favor de los trabajadores, y hoy con orgullo un hombre que se ha forjado en la cultura del estudio, porque hoy puede mostrarnos que es todo un señor abogado. Muchas gracias. Y después de esto decirte, recordar que Aristóteles fue una de las figuras más preponderantes en la historia de Grecia, un filósofo, Aristóteles. Y este Aristóteles es un filósofo de la recaudación fiscal. Es el clásico pensamiento de aquellos grandes funcionarios que nos ven y siempre nos verán como los chairos, como los ignorantes, como los poca cosa, como los muertos de hambre. Ahí refleja su falta de respeto y además una agresión completa a los derechos humanos, porque hay que recordar que su salario lo percibe con la aportación de toda esa gran cauda de trabajadores que aporta. Hay que
recordarle al señor que hoy ya no está, como bien dijo Rafa, no, devengando esos grandes salarios, prestaciones y bonos que tenía en el sexenio pasado, pero que además, si hubiera una investigación real, objetiva, concreta, honesta, transparente, a lo mejor hasta en la cárcel estuviera, porque se prestó indiscriminadamente a condonar millones y millones y millones de pesos en impuestos a los grandes empresarios de este país. Y hoy, con toda la crudeza, con toda la crueldad sobre todo, para aquellos que, como bien dijo Rafa, no tuvieron la oportunidad de acceder a aulas de nivel medio superior y superior, los trata como mexicanos de segunda o de tercera, que no debería de valer el voto igual que el de los grandes potentados, cuando la Constitución desde el artículo primero nos trata a todos igual en México. Todos los nacidos en México somos libres y somos ciudadanos de la República, misma ciudadanía que se pierde en los casos que la misma Constitución establece, pero no puede ser posible que hoy un señor Aristóteles, que debería ser más pensador, más reflexivo, más analítico, hoy nos quiera tratar a todos los que hemos trabajado toda nuestra vida y contribuido con nuestros impuestos al sostenimiento de esa vida de oropel que se han dado, nos trate de ignorantes y de mexicanos de segunda. Incluso te aseguro que si le dieran a él a decidir si votamos o no, diría que no voten. Ellos no tienen derecho a votar, como en los regímenes autoritarios de hace muchos años. Rafael, en este mensaje que da este señor Aristóteles, ¿hay desprecio hacia el grueso de la población mexicana? Definitivamente hay un malinchismo. Desgraciadamente hay mexicanos malinchistas y este es uno de ellos. Entonces, bien dicho aquí por César, nuestra Constitución nos trata por igual y no debe haber ninguna persona, ni el mismo presidente de la República, que nos pueda tratar o nos deba tratar como este tipo, ¿verdad? Entonces, por eso le dije, me lastima esas palabras, yo como buen mexicano y como muchos mexicanos, lastima que una persona que vivió del sistema, y vivió, me imagino que de la mejor manera. O sea, tú, yo, César. Sí, nosotros hayamos estado sosteniendo. Colaboraron para que él cobrara bien. Para que hoy nos dé de garrotazos. Entonces, ese clásico malinchista, ¿no? Que reniega de sus orígenes, que reniega de la élite donde él estuvo, porque al fin y al cabo también deja mal parado a toda esa clase política que entre lo malo, podríamos decir, pues debe haber algo bueno también, no todo es malo, pero sin embargo que los resultados aquí están, y aquí están hechos. Entonces, quiere decir que cuando le benefició los votos de esta clase, como él ya lo describió, verá que no debe haber, no existe nada más que en la mente de él, no en la mente de los mexicanos, pues en ese tiempo no decía nada, absolutamente aplaudía. Es la misma clase que vota, algunos se han ido, algunos nuevos han incursionado en la votación, pero sigue siendo lo mismo mexicano, sigue siendo el mismo sistema, y no puede él clasificar ni estar haciendo ese tipo de declaraciones, porque entonces pues sería, como se dice coloquialmente, escupir para arriba. Si se da cuenta, él está reconociendo los errores que se han cometido, y que bueno, en base a esos errores, por la postura y por la forma de pensar y de actuar de esta persona, hoy tenemos la oportunidad de cambiar a nuestro México, y todos tenemos esa esperanza, pero también depende mucho de cada uno de los mexicanos. También tenemos que ayudar que esta transformación se lleve a cabo. Aquí está la oportunidad, es el momento de aprovecharlo para que se haga una realidad. Ahora, en este desdén hacia la gente que no tuvo las oportunidades que él sí tuvo, ¿se lleva también entre las extremidades al presidente de México? Sí, fíjate que él está declarando, y más que declarar, está afirmando de que cuando los ignorantes votan en su mayoría, gana el populismo, gana la ignorancia. Y tenemos entonces un presidente ignorante, está tonto, tratando pendejo. automáticamente al presidente de un ignorante. Pero yo quisiera decirle a Aristóteles que tengo mucha fe en que este programa llegue a sus oídos, de que votaron más de 30 millones de mexicanos
la votación más copiosa en toda la historia de las elecciones presidenciales. Votaron por Andrés Manuel López Obrador y varios millones más que debido todavía a las trampas electorales no pudieron votar, porque hubiera sido mayor la votación. Quiero decirle que dentro de esos 30 millones de mexicanos, Rafa, habrá gente como Rafa, creado en la cultura del esfuerzo, del trabajo y del estudio, con la inteligencia de Aristóteles o mayor, y hubo mucho profesionista inteligentísimo que votó por Andrés Manuel López Obrador, y no todos son ignorantes. Vimos en esas praxis, Rafa, que se hacían en las universidades, como los jóvenes universitarios hacían un esquema de votación y la gran mayoría se iba a favor de Andrés Manuel. Gente que ya hoy deben ser profesionistas, que hicieron ese esquema, esa práctica, y en donde se demostró que nunca, como el 1 de julio pasado en la historia, los jóvenes universitarios y tecnológicos del país se volcaron a las urnas con ese caudal de inteligencia y de creatividad que tienen, en pos de un hombre que siempre ha proclamado que México debe transformarse. Como dice Rafa, y lo escucho con pasión, los que tenemos la bandera de México en el alma, por un México más justo, más igualitario, para todos los mexicanos. Ahora, Aristóteles, pues ¿cómo se llama? Nos maltrata, nos desdeña, nos ve con desprecio como mexicanos que valemos muy poco. Y uno podría pensar que pues nada más sacó su hígado para después de que lo corrieron. Sin embargo, cuando estuvo en funciones en el SAT, a empresas fuertes mexicanas, él era el que les devolvía los impuestos. Entonces, no es nada más este momento, sino que esta era su filosofía dentro del encargo que tenía en Hacienda, ¿no te parece? Sí, estás hablando de una persona de que no es de ahorita, sino que ya traía una formación, una mentalidad que no es la de un mexicano. Estoy completamente seguro que no es la de un buen mexicano. Entonces, como tú lo dijiste, yo recuerdo en algunas ocasiones con gente que acudió conmigo, con parientes que hicieron una solicitud de devolución del ICR. Bueno, y al final algunos sí lo consiguieron, al otros no, pero los que los consiguieron estuvieron persiguiendo toda su vida. Entonces optaron por mejor no pedir ninguna devolución. Estamos hablando de un sector del magisterio. Ahora imagínense otras empresas y otros mexicanos que también tienen ese derecho de poder solicitar una devolución, ya sea de IVA, del ICR, etcétera. Bueno, lo único que hacían era precisamente irlos a perseguir, buscarles, estarlos fastidiando, estarlos molestando, de tal suerte que se inhiban y que el próximo año fiscal pues ya no solicitaran absolutamente nada. Había una represión, había un gobierno oscuro donde no se veía dónde quedaban realmente los dineros. Si él ahorita nos hace esa narrativa que somos mexicanos, que no tenemos, que solo estamos en el sueño, en la idea, y que no tenemos preparación, ni proyecto, ni nada, bueno, pues él estuvo allí con los dineros, donde él pudo, como buen mexicano, poder destinar dineros para la educación, para los proyectos, que muchos de esos proyectos también nos hemos enterado, de que bueno, esos dineros se perdieron no sé a dónde, nada más sirvieron de trampolín o de una farsa para hacerse de la corrupción grande que hoy es un cáncer en todos los niveles del sistema mexicano. Y lo estamos viendo cada día que vemos las noticias de cada día, va la redundancia, vemos que se descubren y se destapan las cloacas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un doble discurso, una doble moral o triple moral, diría yo. César, ¿tú qué opinas de esto? Sí, fíjate que concuerdo y mucho con Rafa. Definitivamente, día con día se vienen descubriendo en diferentes áreas del gobierno de la República, del gobierno federal, los gobiernos estatales, mayores pozos de corrupción. Quiere decir que se enquistó la corrupción en todos o en casi todos
aquellos ejercicios de gobierno que debieron de tener como prioridad, como premisa fundamental el desarrollo económico y social del país, y que solo trabajaron para esa camarilla, parodiando las palabras del presidente de la República, esa camarilla rapaz que se estaba acabando al país. Ya hoy ves cómo en las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador, cada día vamos enterándonos de mayores cotos de poder y de corrupción que existían en este país. Si no gana Andrés Manuel, nunca hubiéramos conocido de qué tamaño estaba la corrupción en Pemex, sobre todo el robo de combustible en el huachicoleo. Ayer, nada más y nada menos, ayer aquí en el estado de Quintana Roo, ahí por Polyuc, se detuvo una pipa de 64,000 litros de gasolina, de huachicol. Imagínate, algunos empresarios del estado, cómo deben de estar relacionados con el huachicoleo de este país. Y no nos hubiéramos enterado si no llega Andrés Manuel López Obrador. Pero además seguiría este funcionario. Y seguiría este funcionario, porque este funcionario sí le funcionaba a los intereses de la alta élite. Como dice Rafa, si hubiera estado pendiente, si hubiera estado atento, si hubiera sentido la camiseta solidaria con los desprotegidos, hubiera sugerido que se invirtiera parte de esa captación tributaria para desarrollar programas educativos y de profesionalismo para todos los mexicanos en general. Si me permiten, para ver de qué vamos a hablar, voy a volver a leer, pero solo un párrafo para que hablemos de esto. Dijo ex titular del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, dijo lo siguiente: son muy pocos los mexicanos que basan su éxito en desarrollar la capacidad individual y liderar un grupo, en construir y producir, en descubrir e inventar, en crecer y utilizar el conocimiento, en hacer la diferencia quitándose las ataduras del miedo o de los riesgos. ¿Es cierto esto? La mayoría pensamos de manera pesimista, desastrosa. No, definitivamente está fuera de lugar. Esta persona, repito, ahí se ve el hígado al 100% para no decir unas malas palabras, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. El gobierno es el que está obligado por medio de sus instituciones, que las hay, de si funcionan o no. Bueno, eso había que empezar a checar las cuentas, ¿no? Pero las instituciones están precisamente encargadas de que esto no sucediera o no suceda. Para eso se crean, no se crean nada más de adorno. Hay instituciones que están bien establecidas, que se dedican precisamente a impulsar a todas las iniciativas, a todas las inquietudes. Tenemos un Cuxita ahí también de que le da mucho dinero, que hay mucho dinero allá para ir otorgando becas para los mexicanos, para los más destacados, para los que quieran seguirse superando, para los que tengan un proyecto, para los que quieran hacer algo. Ahí están las instituciones. Entonces, no es posible que pase esto y que diga esto, porque entonces seríamos pues un pueblo, por decirlo, en pañales, bueno, empezar gateando, que no tuviéramos nada, ni una infraestructura. Tenemos la infraestructura. ¿Qué es lo que pasó? Pues simple y sencillamente no hay que analizar mucho. No funcionaron, ¿por qué? No porque sean malas las instituciones, porque había una ola de corrupción. Ese es el sentido que yo le doy. Y esta persona era parte de esa corrupción, porque él destinaba los dineros y veía. Y sí me gustó lo que propone aquí mi amigo César, que sería, bueno, darle una responsabilidad, investigarlo, para que entonces debe tener responsabilidades, porque fue funcionario y también tiene inmersas responsabilidades. Por tal motivo, hay que ver hasta dónde es culpable de todo lo que él mismo dice, para que entonces se haga una verdadera justicia y poner a esta persona en su lugar y que se disculpe de lo que ha dicho y lo que ha ofendido a todos los mexicanos. Yo como mexicano le exijo y le pido una disculpa. Vamos a ir a un corte y les pedimos de favor que no se vayan,
Son unos cuantos segundos y regresamos nuevamente en esta transmisión de Panóptico desde los estudios de Pulso Sur. Una mansión en la calle cuya traducción al español significa la hielera del millonario, donde radica gente de la talla de Kim Kardashian, fue comprada por José Carlos Romero, hijo del dirigente petrolero de Shams. El inmueble tuvo un costo de 161 millones de pesos, cantidad que según el reportero de Proceso, Julio Roa, el Junior, debió pagar al contado. La humilde residencia que está en Miami cuenta con jardín privado, sala de cine, piscina, 2 terrazas, salón de juegos y un observatorio. Con ustedes, maestro César, esto que él critica, este menosprecio hacia el grueso de la población, es también responsabilidad de Aristóteles, porque él era el que cobraba impuestos, él era el que estaba al lado del de Hacienda a la hora de distribuirlos, o sea, él actúa en contra del pueblo de México. Mira, Rafa, Mario, ellos saben perfectamente que un pueblo educado y bien educado es fácilmente gobernado, pero imposible de esclavizar. Por eso no le apostaban a la educación de este pueblo. Un pueblo en la ignorancia, claro que muchas veces es presa del miedo, él lo sabe, pero él perteneció a esa minoría que empobreció a millones de mexicanos y le negaron el derecho de la educación, el derecho de la salud, el derecho de la alimentación, el derecho del empleo, para ahora olímpicamente, de manera inmoral, de manera descarnada, de manera descarada, de manera grosera, decir que los mexicanos tenemos un miedo a romper ataduras, cuando muchos de los mexicanos no han tenido la oportunidad de tener un apoyo, de tener una ayuda. Como dice Rafa, cuánto talento, cuánta inteligencia, cuánta creatividad mexicana en egresados de las escuelas de nivel superior que les han negado una beca el COCUCID, de los organismos encargados de promover el talento mexicano para que estudien maestrías y doctorados. Muchas veces los muchachos con esfuerzo de una mini beca o un apoyo irrisorio y con el esfuerzo familiar se han ido al extranjero y se han quedado en el extranjero y triunfan en el extranjero haciendo realidad que nadie es profeta en su tierra, porque en su tierra, lejos de que los promuevan para que siga desarrollándose el progreso de nuestro México, ven negada toda oportunidad. Han privilegiado el palanquismo, los lazos de familia, los lazos de compadrazgo. Juegan al tuya, mía, te la presto, yo te mando a acomódame a mi sobrino y tú mándame a tu cuñado, a tu hermana, a tu compadre. Y aquí nos acomodamos sin ver talentos, sin ver
un gobierno de la transformación, se están rompiendo esas ataduras. Ahí vamos. Pero estoy seguro completamente que debe haber muchos Aristóteles. ¿Por qué? Porque era el sistema, era el medio, era la forma. No se justifica, obviamente, porque pudieron haber muchos Aristóteles que dignamente dijeron, yo mejor me dedico a otra cosa y a esto no le entro, como diríamos coloquialmente. Y hoy por hoy, esos son los mexicanos que son de cepa y que valen la pena tener en nuestro país. Pero gente como Aristóteles, que se vende y que se pone a los pies, se pone a lo que le ordenen, como ya se dijo acá, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Pero sí debe estar colmado y lo vamos a ir viendo cada día que vaya pasando. Por lo que han dicho ustedes, maestro, pareciera que este Aristóteles es una muestra de lo que era el gobierno en cuanto a personajes y a políticas, ¿no? Él es una muestra, por cierto, todavía muy pequeña, pero que nos descarna cómo estaba compuesto este tipo de gobierno, que estuvo en préstamo PRI-PAN, PAN y luego PRI, y que nos ha mostrado con mucha crudeza la manera en que estaban interrelacionados la élite de poder. Hoy vemos rabiosamente, por decirle así, declaraciones de un Fox, declaraciones de un Calderón, porque Peña Nieto ha tenido la prudencia de mantenerse al margen, no salir a las cámaras, a los periódicos. Es que está ocupado con la nueva novia. Y está enamorado. Y está ocupado tanto con el presunto divorcio, con el futuro casamiento, ¿no? Bueno, él siempre fue un tipo frívolo, ¿no? Enamorado del amor. Ayer lo debe de haber celebrado, por cierto, con bombo y platillo. Pero bueno, ha tenido esa prudencia de callarse. Pero Fox, Calderón y detrás el famoso jefe Diego se han ido con todo, pero fueron gente que hoy estamos enterados todos los mexicanos de cómo se enriquecieron bárbaramente en el ejercicio del tráfico de influencias, el tráfico de información, Rafa, porque tenían el privilegio de tener la información de los negocios de primera mano. Hoy existe en el pandero, existe en el tablero, Mario, una iniciativa que van a enviar a las cámaras, en donde salga ya que aquellos funcionarios que realizaron una labor en el gobierno por 10 años queden impedidos de inmediatamente que termina su periodo, irse de consejeros o irse de dirigentes a empresas que tuvieron que ver directamente con su ejercicio gubernamental. Qué bueno, porque si vemos a Zedillo, si vemos a Fox, si vemos a Salinas, si vemos a Calderón, hoy son consejeros de aquellas grandes empresas a las que le vendieron o le facilitaron venta de oficinas paraestatales, de dependencias gubernamentales. ¡Qué bonito negocio! Añadiendo a lo que decía César, también además de devolverles el favor que les hicieron, también están comprando no un expresidente o un exsecretario, sino están comprando una fuente de información privilegiada, ¿no? Desde luego. Sí, esto es inmoral al 100%, ¿verdad? Pero claro que con estos tipos, cuando esa palabra ya no existe en su diccionario, ¿no? Los mueve más la ambición, el poder, que otras cosas, que el buen sentimiento. Pero además de lo que las prerrogativas, también hay que hablar de las que tienen. Es que ahora se las van a ir limitando, pero bueno, además de eso tienen prerrogativas que como para estarlos celebrando, conservándolos, porque los señores hicieron un gran aporte a nuestro país. Eso de verdad es un lastima, duele ver que después de que nos llevan a un fracaso, que tengamos que seguir los mexicanos manteniéndolos y sosteniéndolos con toda una serie de prerrogativas que ya quisiera tener no sé qué rey de Arabia Saudita o no sé, eternamente, ¿verdad? Entonces ese tipo de conductas de verdad que ya se deben de acabar. Ya no podemos los mexicanos seguir soportando esta vejación y este atropello a los derechos humanos.
Y bueno, es el momento entonces de ponernos la camiseta, la playera y empezar a luchar para tener un mejor México. En la ley de la presunción, que no existe como tal en ningún documento, pero sí en la mente de muchos mexicanos, Rafa, en esa ley de la presunción, si Aristóteles Núñez Sánchez condonaba 3,000 millones de pesos a X empresa por llamar arbitrariamente FEMSA, Bimbo, Cemex, en fin, las grandes empresas de este país, si condonaba 3,000, obviamente que llevaba un moche para él, que como dijo cierto diputado de la Cámara de Diputados de San Lázaro hace muchos años, ¿no?, que muchos mexicanos tenemos esa presunción y casi esa seguridad, que si dicen compruébalo, pues así lo dijo Marcos Rascón cuando subió a la palestra con una cabeza de cochino, ¿te acuerdas, Mario? ¿Te acuerdas, Rafa? Y cuando subió con una canasta de huevos, decía, pues si los acuso de ratas, no los acuso de tontos, porque no dejan ni una prueba. Pero si se hicieron una investigación, como dice Rafa, así, completamente de acuerdo con Rafa, se hicieron una investigación, cuánto ganan y cuánto tienen los yates anclados en Cancún, en Acapulco, porque tampoco los van a tener aquí en la laguna de Bacalar, hombre, ¿no? Y todas las propiedades que tienen y las fortunas que tienen, se daría uno cuenta fácilmente que ese tráfico de influencias los dejó inmensamente ricos, y que eso fue lo que ensanchó demasiado la brecha entre las islas muy pequeñas de grandes millonarios y los océanos inmensos de mexicanos que vivimos en la clase media, media alta, media baja, algunos que con las uñas estamos sosteniéndonos en la clase media baja para no caer ya a las clases bajas, a las clases paupérrimas. Ellos son los artífices de esa gran diferencia que hay en los estratos sociales de este México, Mario. Nos hemos enterado de que una empresa perteneciente a una mujer que vendió su empresa, estaba ya a punto de recibir los impuestos que se los iban a devolver. Además de que creo que vendió la empresa, ¿no?, sin pagar impuestos. Y entonces nos enteramos que había varias empresas fuertes, las más fuertes de México, que tenían un bufet de abogados que su tarea consistía en acercarse a Hacienda o al SAT y preguntar cómo puedo manipular los datos para que me devuelvas lo que estoy pagando de impuestos. Sí, es una de las miles formas acostumbradas y arraigadas ya en nuestro país. No es privativo solamente de la cuestión tributaria. En muchas otras instituciones pues se dieron ese tipo de actitudes, de acciones u omisiones, como dice aquí nuestro amigo César, y que esto han abonado para que hoy por hoy seamos el grueso de la población pobre y una minoría rica. Eso es correcto la explicación que acaba de hacer ahorita César, para ver la situación en que estamos. Dicen por allá que lo que se ve no se juzga. Así estamos, es nuestra realidad. Y como dice, pues pruebas es la situación que estamos viviendo. ¿Qué más pruebas se pueden aportar? Como dice, pues son magos para desaparecer muchas cosas, pero con una investigación exhaustiva, bien hecha, con buenos propósitos, yo estoy seguro que se puede ir jalando el hilo de la maneja de tal suerte que se vea todo, bueno, como está sucediendo actualmente. Entonces, esa era una media que ya se tiene que acabar, esas prácticas y costumbres, ya se tienen que erradicar. Lleva tiempo, Mario, lleva tiempo, César. ¿Sí? No es de la noche a la mañana. Le están exigiendo a un presidente de la República a unos escasos 4, 5, 6 meses, bueno, que ya quieren ver un país completamente renovado y ya nuevo. No se puede, o sea, hay que entender, hay que ser, ya aguantamos 80 y tantos años de un régimen obsoleto, arcaico, abusivo. Bueno, unos cuantos meses o unos cuantos años, pues sería lo de menos, ¿no?
hay que darle el beneficio de la duda, hay que contribuir, hay que tener una mentalidad positiva, hay que elevar la voz, sumar las fuerzas, hay que ser propositivo y bueno, aprovechar el escenario que está dado para que entonces los buenos mexicanos, que somos la mayoría, podamos ir buscando un rumbo que vaya definiendo a nuestro país en donde debería estar, en uno de los países más encumbrados del mundo, no en lo que estamos ahorita, actualmente. Bueno, Rafa tiene mucho más conocimiento de esto que voy a comentar, él como abogado. Recordaremos en esa alianza mafiosa de permitirse todas las corruptelas habidas y por haber. Cuando Diego Fernández de Ceballos era presidente de la Cámara de Diputados, y creo que está impedido un abogado para litigar, Rafa, cuando tiene la representación sobre todo tan alta de una Cámara como es el Congreso. No solamente el abogado, todas las profesiones, salvo los maestros. Entonces, recordemos cuando representó a una connotada, ¿no? Fábrica de jugos y gaseosas y demás, y ganó el litigio, ganándose él cerca de 300 millones de pesos por la devolución que le hicieron a esa fábrica y que era el porcentaje que él iba a cobrar. Fue muy comentado, muy denunciado, pero no pasó a más porque había una permisividad en cuanto a las actitudes corruptas de ese amaciato que desde entonces ya existía en este país. Y recordemos que esto viene a colación porque don Aristóteles, el filósofo del SAT, ¿no?, estuvo ahí en donde debió haber sido él testigo y conocedor de muchas de estas praxis, en las cuales, como dices tú, Mario, bufet de abogados, ¿no?, especialistas en ir a reclamar dinero al SAT, que finalmente el dinero que se llevaban era el que con mucho sacrificio nosotros los mexicanos que aportamos hacíamos llegar. Acuérdate que nos aumentaron el IVA y el impuesto sobre el producto del trabajo a los de abajo, nos lo aumentaron para que hubiera oportunidad más de ir en rescate de aquellos grandes empresarios, porque enseguida amenazaban, Rafa, tú estás muy enterado como representante auténtico de muchos trabajadores, con que si no cierro mi empresa y echo a la calle a los trabajadores. Siempre tuvieron algún argumento en la cual inyectaban miedo a los trabajadores. Hoy, por ejemplo, ¿sabes qué? Me entero con pena y con tristeza, aquí, en una empresa constructora que andan reparando calles. Fíjate cómo está de desvalido el trabajador. Alguien roba algo y a todos los demás, el día de quincena, les dicen, pues se le va a descontar tanto porque no se dio con quien robó y entre todos lo tienen que pagar. Así nada más, así. A tal grado llegaban, y con eso es por lo que yo admiro a Rafa, y lo digo públicamente, lo digo, Rafa, siempre te has preocupado por luchar denodadamente en contra de esas prácticas descarnadas, en contra de la base trabajadora. Muchas gracias, César. Vamos a un corte y regresamos para algunas conclusiones y despedidas del programa. No tardamos, no se vaya. Con la finalidad de fomentar la paternidad responsable e involucrar a los hombres en la toma de decisiones de planificación familiar, la Secretaría de Salud realiza hoy la jornada de vasectomía sin bisturí. Esta jornada se realiza en el Centro de Salud de Calderitas hasta las 3 de la tarde. La intervención se realiza por médicos acreditados y sin costo alguno. Es un procedimiento de 20 minutos y no requiere hospitalización. Regresamos, estamos nuevamente aquí en este programa Panóptico, hablando o comentando, analizando sobre lo que dijo el ex titular del SAT. ¿Alguna conclusión, Rafael? Sí, claro. Bueno, lo menos que podía yo pedir es que pues esta persona y este tipo de personas ya no sigan lastimando a nuestro país.
que sean, ahora sí que paguen por sus responsabilidades de tener a nuestro país en esta situación. Entonces sería bueno ponerles, a quien haya cometido algún ilícito, pues ponerles una sanción, en este caso una inhabilitación como funcionario, como de un encargo que le pudieran dar, porque bueno, ya vimos lo peligroso que es, ¿no? Es el que cuando está adentro no dice nada y cuando está afuera pues ya saca las uñas. Entonces sí hay que tener cuidado y bueno, una vez más pedirle, exigirle que se disculpe, que no se parece que ya lo hizo, si no me equivoco, pero bueno, yo creo que no es suficiente, sino que simple y sencillamente el tiempo siempre pone las cosas en su lugar y hoy el tiempo está poniendo las cosas en donde deben estar. Maestro César, ¿alguna conclusión? Pues nada más decirle y recordarle a nuestros queridos amigos que nos escuchan y que nos ven, de que hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra y estar seguros de que Andrés Manuel López Obrador no va a componer este país en 6 años. No, este país, ya lo dijo Rafa, es producto de una descomposición gubernamental, estructural, política y social de 80 años. Él está poniendo las bases, por cierto, muy firmes. Por principio de cuentas, creo que algo que nos dejó contentos a la gran mayoría de mexicanos es dejar de darles esa pensión millonaria a los expresidentes, que finalmente ninguna necesidad tienen de seguir saqueando el erario público, el haber asumido el Senado de la República sin que le compraran carro nuevo a cada senador, porque son 6 años los que va a estar trabajando y sacrificándose por el país, quitar ese lujo de que muchos senadores provenían de las clases más necesitadas de este país, llegaban a la senaduría, Rafa, y luego se daban el lujo hasta de cuando los visitaban los familiares, llevarlos a comer a los mejores restaurantes de Polanco, porque luego metían la factura, que finalmente pagabas tú, Mario, pagabas tú, Rafa, pagaba yo con nuestros impuestos. Ya el que quiera comer de lujo, que vaya y que lo gaste de su bolsa. Aquellos 150,000 pesos que le daban a cada senador para comenzar su gestión. Y han ido poniendo sobre la mesa actitudes y programas que realmente se ve la mano del señor en querer transformar este país en un país de mejores oportunidades, y así hemos ido enterándonos de muchas acciones. Hoy lo que me parece bastante noble es que a la experiencia, a la gente con una edad ya de los 65, 68, 70, 80 años, Mario, tenga cuando menos 1,200 pesos al mes para poder comprarse una caja de leche, para comprarse cuando menos kilo de arroz, frijol, azúcar, porque no es posible que sigamos viviendo en ese juego, Rafa, de Juan Pirulero. Cada quien atienda su juego y no me interesa lo que pase allá alrededor, cuando muchos hemos abrevado de la experiencia, el conocimiento de tantos viejitos que no tuvieron la oportunidad de tener una pensión que les permita vivir dignamente. Entonces sí son acciones que él está llevando a cabo y que van a quedar ya como ejemplo para que los mexicanos sepamos reclamarle a los que vengan que esos programas sigan en la búsqueda de un México más honrado. Bien, preguntaba, decía Rafael que pues, no sabía si había pedido disculpas. Hay que recordar que Aristóteles Núñez Sánchez, cuando se despidió del Twitter, porque se despidió del Twitter de era donde se movía, ahí publicó pidiendo una disculpa si es que lo que había dicho había ofendido a alguien. Alguien es una persona. Este desgraciado no ofendió a una persona, ofendió a un país, ofendió a toda la estructura institucional de una nación y a millones y millones de mexicanos. Rafael Beltrán Chim, ¿algo más para que quieras añadir? Sí, 2 cosas. Primero, pues agradecer a Covadonga Noticias, aquí a César y a usted, Mario, que me hayan invitado. Con mucho gusto
Estuve hoy muy agradable, de verdad que hay muchos temas para platicar. Y segunda, que no sea la primera ni la última vez. Eso es todo. Bueno, Mario, pues como siempre agradecerle a esta empresa Covadonga Medios la oportunidad y sobre todo la libertad de expresarnos desde nuestro particular punto de vista, que volvemos a decir, no somos los poseedores de la verdad absoluta, tratamos de coadyuvar con un granito de arena en la construcción de un mejor México. Agradecerte a ti también el que me hayas dado la oportunidad, ya tiene varios viernes de estar aquí contigo, y bueno, saludar a Rafa Beltrán y agradecerle el que comparta con nosotros los micrófonos y su visión tan acertada, tan crítica, tan objetiva y sobre todo tan solidaria con la base trabajadora, que finalmente es a la que él ha venido representando hace muchísimos años. Rafael Beltrán, muchísimas gracias por haber estado. Gracias, Mario. El maestro César, muchísimas gracias también por haber acompañado en esta aventura siempre de todos los viernes. Muchísimas gracias al equipo de producción que está cada vez mejor. Ahí tenemos un nuevo compañero que seguramente que ya lo está viendo aquí en la transmisión. Muchas gracias a la empresa Covadonga Medios, a este canal Pulso Sur, al director general Ramón Aguilar Fernández. Y voy a repetir el título del artículo del trabajo periodístico alrededor del cual estuvimos hoy intercambiando opiniones y puntos de vista, para que usted lo pueda buscar. Lo puede usted buscar con el título: Ex jefe del SAT llama ignorantes a votantes de Andrés Manuel López Obrador y lamenta que el voto valga lo mismo para empresarios y para el pueblo en general. Los esperamos en la próxima emisión de Panóptico, aquí en el canal de Pulso Sur, desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias. Esta fue una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.